Hola, soy Ana Sofía Gatica, soy actriz, soy escorpión, me encantan los postres y me encantaría ser una libélula y estoy aquí en la barra de Once Digital. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Óscar Uriel y esto es En la Barra, una producción de Once Digital. En algún momento dijo el gran dramaturgo Arthur Miller que el teatro jamás iba a desaparecer porque finalmente es la confrontación del hombre con la realidad. Yo creo que eso fue lo que me sucedió a mí cuando vi a Ana Sofía Gatica en el escenario en esta obra de teatro llamada La Jauría. Y hoy es nuestra invitada aquí en La Barra. Bienvenida, Ana Sofía. Gracias Qué por esa introducción. Vamos a platicar de todo lo que estás haciendo, protagonista de Celda 211, que le está yendo increíble, ¿no? En todo el mundo, no solamente aquí en México, de tus planes a futuro. Pero yo creo que poca gente sabe que provienes de una de las estirpes artísticas más importantes en la historia de la cultura de nuestro país. A ver, platícanos. ¿De quién eres nieta? ¿De quién eres hija? ¿Quiénes son tus hermanos? Vamos a hablar de mi familia. Exacto. Mi abuelo es Lucho Gatica, que fue cantante, y mi abuela Mapita Cortés. Bueno, mi bisabuela es Mapi Cortés, que también fue actriz puertorriqueña. Y pues sí, ellos dos fueron como mis referentes más grandes del medio artístico, por así decirlo. Y luego, pues en mi familia tengo mi tío Luis, que es actor, mi hermano, que es actor, mi primo Alfredo, es Carlos Gatica, que es mi hermano, Alfredo Gatica, que es mi primo. Entonces, como que todos estamos ahí de alguna manera. Y en mi familia, que esta es una coincidencia muy rara, pero mi papá es futbolista y es Carlos Hermosillo, que eso también mucha gente no lo sabe porque yo soy el Gatica. Porque cada vez que iba a un casting y era Hermosillo, hablábamos de fútbol, el penal en el que mi papá y Comiso, entonces... Oye, ¿y eres pambolera? ¿Te gusta el fútbol? Me gusta. Cañón. Muchísimo. Me gusta mucho jugarlo. Siento que verlo... Me peleo un poco con verlo, como que fue una reacción rebelde de mi parte de decir ya, o sea, demasiado fútbol en mi casa, yo no lo veo, yo no hablo de fútbol. ¿Quién es Messi? ¿Quién es? ¿Sabes? Un poco, pero a fregar. Mi papá le choca eso, pero también es tanto fútbol en mi casa que sí, un poco me alejé. Oye, Ana Sofía, por ahí dicen que infancia es destino. ¿Crees que esto es a lo que te tenías que dedicar, a la expresión artística finalmente? ¿O dudaste en algún momento? No, nunca dudé. La verdad, sí, yo viví con mi abuelo. Mi abuelo vivía en mi casa 16 años, crecí con él. Entonces no había otra manera para mí de concebir mi realidad si no era actuando y cantando. Y mi abuelo, me era muy fácil tener cercano eso porque lo tenía cantando todos los días, haciendo sus ejercicios, sus vocalizaciones. Entonces generamos siempre un vínculo a partir de ahí y pues sí, siempre fue mi plan A, B, C y D. Oye, pues este programa de En la Barra está dedicado a ti. Queremos que te la pases muy bien, que te diviertas, que bebas. Y a propósito de eso, se diseñó una bebida a partir de tu personalidad. Hola. Se llama la bebida, amigos, Gatica Rebel. ¿Quieren saber qué contiene? El mundo no es blanco o negro, sino una escala infinita de grises que se transforman con cada historia que decidimos contar. Y si buscas una bebida con giros inesperados, intensidad y un final que te deja con ganas de más, el Gatica Rebel es para ti. Un cóctel intrigante, vibrante y con la energía de quien nunca se queda en un solo papel. Para prepararlo, vas a necesitar lo siguiente. Una vez que tengas todo listo, en un vaso alto mezcla hielo, jugo de frutos rojos y un toque de lima. Porque la vida es como una ciudad al filo del caos. Dulce, ácida y con cicatrices que cuentan historias. Después, en un shaker, agita infusión de romero y, ¿por qué no?, un splash de jengibre como un giro de trama. Cuela la mezcla y viértela en el vaso. Finalmente, añade agua tónica para un final efervescente y explosivo, digno de una historia donde las segundas oportunidades son escasas.
Decora con una ramita de romero quemada para darle todavía más carácter a esta deliciosa bebida. Advertencia: consumir esta bebida puede llevarte a la celda 211 por desafiar las reglas de la actuación. Mi querida Ana Sofía, vamos a decir salud Salud. con el Gatica Rebel, que contiene frutos rojos, tónica, lima y jengibre. Salud. ¿Saben qué, amigos? Les tengo que contar algo que en Camerinos, en El Padre, donde, por cierto, participaba exitosamente mi querida Ana Sofía, en algún momento me enseñó una fotografía de su abuela Mapita Cortés. Idénticas. Sí. ¿Qué te provoca ver eso, güey? Ay, me conmueve mucho, la verdad. O sea, es raro porque mi abuela falleció cuando yo era muy niña. Entonces, es muy loco para mí de pronto verme al espejo y ver algo de mi abuela sin que yo haya visto a esa Mapita, ¿sabes? Porque pues no me tocó. Entonces, me gusta mucho. Antes siento que parecerte a tu mamá, parecerte a tu abuela es como, no, yo quiero. Y ahorita digo, Pues no, me encanta claro. parecerme a ellas. Me encanta de pronto ver expresiones de mi mamá y de mi abuela en mí, me fascina. Y a mí lo que me imaginé cuando me enseñaste eso es estas dos mujeres en dos épocas distintas. Ya nos vamos a poner bien intensos aquí, Sí. pero que representan un momento muy particular en la historia de la cultura en nuestro país. Total. Y que ahí están presentes. Y diferentes, ¿sabes? ¿no? O sea, momentos muy Totalmente. diferentes en cuando mi abuela era actriz a ahora yo, que también eso, pues es una locura. Oye, vamos a jugar al Shaker de la Verdad. ¿Estás lista? Estoy Tiene que lista. elegir una pregunta, mi querida Ana Sofía, y responderla inmediatamente. Dice la primera pregunta así. Si no hubieras sido actriz, pero aún así estuvieras en el mundo del arte, ¿qué disciplina habrías elegido? Música. Cantas padrísimo, ¿no? Sí, me gusta mucho cantar. Nunca lo consideré como mi carrera principal, pero sí es algo que si entro a alguna obra en donde tenga que cantar o lo que sea, me encantaría. Oye, ¿comiste al público la calidad de música que escuchaban en Camerinos Fernanda Castillo, Emma Div y mi querida Ana Sofía? A ver, venga, quiero escuchar la verdad. Voy a decir la verdad, o sea, cantábamos todas las canciones de Mentiras, La gata bajo la lluvia, o sea, eran unos dramones ahí. ¿Pero por qué sufren tanto si les va tan bien? Porque era increíble. Aparte son canciones que siento que generacionalmente a Emma, a Fer y a mí nos unen mucho. O sea, somos de generaciones muy diferentes. Pero cantaban al unísono. Y esas canciones las sabíamos perfectamente. Entonces, y yo tengo alma vieja en la música. O sea, yo también siento que no sería una buena cantante porque cantaría boleros. Y pues una mujer Los boleros ya son sé. maravillosos. A mí me encantan, caray. Sí, pero ¿quién va a escuchar boleros Tú hoy? y yo, Nadie. ¿verdad? Nada más. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. Dice así. Venga. ¿Recuerdas alguna anécdota detrás de cámaras que te haya marcado en alguna de tus producciones? A ver. Pues justo lo acabas de decir. O sea, creo que la dinámica que teníamos atrás en El Padre era para mí inolvidable. O sea, era todo un contraste, ¿no? Estaba Luis de Tavira haciendo sus calentamientos, como en su momento, Emma, Dip, Fer y yo cantando a todo pulmón, tiradas en la alfombra. Julia, la hija de Pedro de Tavira, que siempre metió una dinámica súper linda, como de diversión y de juego. Luego Calderón, o sea, como que siento que todas esas anécdotas que tenemos en ese camerino son muy valiosas para todos. Qué padre la pasamos, ¿no, No Sofía? manches, todos los postres que comimos. Exacto. Los retratos que nos hizo Julia, la hija de Pedro, con unos crayones. Yo creo que eso es con lo que se queda uno finalmente después de los viajes, porque el pensar en el éxito o el fracaso de las cosas, desde mi punto de vista, es muy relativo. Habrá alguien que diga, qué bien te quedó esa serie, qué bien te quedó esa telenovela, que también se vale, pero lo que realmente se queda en uno son esos momentos, es de lo que te acuerdas, ¿no? Sí, la experiencia. O sea, el momento, ¿te acuerdas esa función en la que tuve que subir en el personaje de Emma? Ese ejercicio como de equipo que teníamos entre nosotras era, yo creo que una de las razones por las cuales para mí el teatro siempre va a ser superior a todo. Exacto. O sea, porque hay una cosa de te cacho y sí, y voy, ¿no? Que habla del amor entre compañeros. Vamos con la siguiente pregunta del Shaker de la Verdad
dice Me agarra hacia mucho. de a dos. Nomás es una, Ana Sofía. Dice, Si pudieras revivir cualquier escena de una película clásica y actuar en ella, ¿cuál elegirías y cómo la harías tuya? Ay. Hay una película de mi abuela, no sé cómo se llama, pero hay una escena en donde ella sale cantando una canción que es Corazón de Melón, sí, sí, con sí. un vestido así increíble y sale bailando. Y siempre ha sido mi sueño hacer esa escena, la verdad. Vamos con la siguiente pregunta en el Shaker de la Verdad. Dice así. Si pudieras cambiar el final de alguna historia en la que has trabajado, ¿cuál cambiarías y cómo Híjoles. lo harías? Voy a spoilear, pero bueno. no Venga, importa. venga, ya la... Zelda 211, la muerte de Elena, no la mataría. Porque, mira, lo que pasa con Zelda 211, amigos, es que está basado en un libro y luego en una película todo español. Y se compraron los derechos y se hizo una serie. Exacto. Ahora, ahí, precisamente, como bien lo dices, no puede uno cambiar el rumbo. Sí puede, pero hay que ser fiel a la idea del autor. Sí, sí, fue una discusión que tuvimos ahí con el director de producción, como que yo decía, no, que no muere Elena, pero pues así es la historia y hay que serle fiel a eso. Para mí era muy importante, sobre todo en el contexto en el que vivimos en México, que Elena no muriera. Pero eso era un capricho mío, ¿no? La historia tenía que seguir y pasó. Lo que pasa es que creo que la muerte de ese personaje sí subraya la tragedia que es la película, porque a mí la película, ¿sabes qué? La serie y la película y el libro me provoca como una tragedia griega. Sí. O sea, con esos elementos no tan rudos y tan fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. Chance yo, más bien lo que hubiera cambiado es que Juan entonces al final sí muriera. Ok. Tal vez eso. Por eso vamos a decir salud, Salud. con el Gatica Rebel. Mi querida Ana Sofía, digamos, salud con el Gatica Rebel. ¿Te gustó la bebida? Pues ve, ya me la voy a acabar. Está muy fresca, ¿no? Sí. Oye, se me acaba de ocurrir una dinámica que es la regla de 3. Yo te voy a dar una situación y tú tienes que justificar la situación con 3 respuestas. Ok, Yo aquí estoy para ayudarte. va. No se me ponga nerviosa, ¿eh? Está bien fácil. A ver, ¿estás lista? Estoy lista. Lugares para llorar a gusto. ¿Dónde lloras así delicioso? ¿En el coche? ¿El coche? Sí, yo también. ¿En el metrobús? Este es exhibicionista, ¿no? Lo del metro. Pero me encanta. Ok, fantástico, comprado. Y cuando me baño. Es que lo de cuando te bañas es ideal para Es llorar. ideal. Algo hace la lluvia, el agua, ¿no? Como que sueltas. ¿Eres de lágrima fácil? Me he vuelto. No era, como que no era, pero siento que porque soy muy sensible, entonces era como esta Exacto. capa de no. Sí, Y ahorita ya, de todo lloro. Me encanta ¿Qué llorar. tiene que ver con la relajación? Fíjate que estaba escuchando una entrevista con Anne Hathaway, con esta actriz, que dice, es que si algún director me dice, tienes que llorar, inmediatamente no lo puedo hacer. O sea, algo me pasa en el subconsciente que cierro la compuerta. Totalmente, totalmente. Yo me identifico. A mí me pasaba eso al inicio, sobre todo cuando empecé a trabajar a cámara. Me tensaba mucho el tener que llegar a una emoción cuando no sabía de dónde venía, pero en la historia sí vengo de un lugar. Como que en el teatro siento que lo voy construyendo porque la obra misma te va dando la historia, ¿sabes? Y sí me ayudó mucho estar en un proyecto en el que me pedían mucho llorar. Sí me ayudó porque de alguna manera me tuve que quitar esa presión. O sea, yo decía, es que si no lloro, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo muchas escenas de llanto. Y ahí, en esa relajación mía, Exacto, fue pasaba donde todo. solté. Bueno, ¿lista para la Venga, siguiente? venga. Regla de 3. Razones por las que una actriz deja de hacer cine o podría dejar de hacer cine. Vamos a hacer un supuesto. Eso está bueno. Ay, está durísima. Porque, porque le dicen que todo el tiempo que a cuadro no se ve bien. Siento que como que vayan con su imagen. Exacto. Mucho. Porque en el teatro ya están pagando increíblemente bien a las alturas del cine, entonces ya puedes hacer más teatro. Ajá. Y... A ver, ayúdame, Oscar. Pues no sé, a lo mejor
alguien se puede enfadar de contar las mismas historias o te pueden que te encasillen, estereotipar. exacto, en un Exactamente. personaje. Entonces dejas de ser. ¿Crees que a ti te han querido estereotipar en algún momento? Sí, por eso me cortó el pelo. ¿En qué personaje? Pues obviamente siempre como en personajes incendiarios o como de la mujer que va como contestataria de alguna manera. Pero también siento que algo que me ha ayudado mucho y que hago a propósito es que me corto el pelo y me cambio el look. Porque siento que eso a fuerza cambia la perspectiva de cómo te ves en el casting y ayuda. A ver, este programa lo ven muchísimos productores y jefes de reparto. ¿Qué tipo de historia crees que puedes hacer bien que el público o ellos no tienen idea que puede ser efectiva como actriz? Una reina de belleza, lo tengo muy claro. Me encantaría hacer algo como... Mi abuela, es que muchas de las razones por las cuales actúo o personajes que quiero hacer son a partir de la historia también de mi abuela. Mi abuela fue reina de belleza en algún momento y siento que es el personaje al que me pondrían más lejana porque, claro, como al encasillarte en un lugar de, claro, es una mujer feminista, quizás no querría ser una reina de belleza porque aparentemente es como están en lo opuesto. Pero yo creo que no, o sea, las mujeres reinas de belleza son unas mujerones, o sea, muy... Oye, obviamente lo harías sin cinismo, lo harías desde dentro. Claro, ¿no? o sea, abordar eso me parece increíble. Y este es algo que siempre he querido, me gustaría ser un boxeador. Sí, Oscar, sí me Hilary Swank, gustaría. $1 Million Baby. ¿Lista para regla de 3? Venga. Mejor música para bailar. 3 géneros de música para bailar. Ok, salsa. Ajá. Reggaetón, claramente. Y para mí hay una artista que es un género, que es Nati Peluso. O sea, Nati Peluso, pero fantástica, ¿no? sí, con ella yo bailo. ¿Crees que, por ejemplo, el ritmo urbano es exclusivo de las nuevas generaciones como la tuya, a la que perteneces? ¿Crees que va a durar mucho este género en el gusto popular? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí porque también el género va cambiando. ¿no? Exacto. Antes era puro reggaetón, ahora ya se va mezclando con rap, hay más cosas con R&B, hay otras propuestas. Eso siento que siempre se vuelve más interesante. Como que no siento que sea un género que se haya mantenido estático, ¿sabes? Esta está bien complicada. ¿Lista para la regla de 3? Venga. Problemas que te pueden pasar cuando estás en el baño. Que no haya papel. Es el peor En problema. camerinos de los teatros de hay tu que llevar vida. el papel. ¿Estás Sí, de sí, acuerdo? sí, En sí. algunos teatros hay que Sí, llevar sí. el papel. Y si es en el camerino de un teatro, que tu compañera esté afuera y quieras hacer popó. Ajá. La verdad. Exacto. No quieres que te escuchen. Ese es un gran problema. Pues llevar audífonos. Ajá. Luego, ¿qué otra cosa que te puede pasar en el baño? No hay papel. Es que siento que todo va a ser para mí Venga, muy escatológico. escatológico. Venga. Tapar el baño. Tapar el baño. Le pasó a la prima de un amigo tuyo, ¿verdad? Lo de tapar el baño. obvio. En la casa de tus suegros. En la casa de la reina casa. un amigo Exacto, también. exacto. Sí. Y luego, Em, son muy escatológicos en esta producción, ¿eh? Ya te diste cuenta. No, ya me di cuenta, está bien. Conste. Que la persona con la que esté saliendo esté afuera esperando para entrar después. Pero bueno, pero ahí se puede crear el romance. Más No, ahí sólido. ya. Ya cuando uno pasa eso, No, ya es un vínculo inquebrantable. para toda la vida. Vamos a decir salud por eso. Salud. ¿Qué tal el Gatica Rebel, mi querida Ana Sofía? Está muy bueno, Creo ya que me lo le voy a vamos a terminar. preparar otro. Sí. Quiero platicar al público también lo impresionante que fue la jauría. ¿De qué va la jauría para que el público que no sabe la trama de esta obra de teatro y lo poderoso que es el texto? Sí, es una obra documental de un caso que pasó en Pamplona en 2016 de 5 hombres que violaron a una chica de 18 años. Entonces, la obra contaba de alguna manera el testimonio de ella, el testimonio de ellos y todo lo que se fue modificando en el Código Penal español a partir de este caso que resonó muchísimo en España. De hecho, mucho del movimiento Me Too estalló en España a partir de este caso. Oye, ¿cómo
¿Cómo le hiciste realmente? Ahora sí aplica esta pregunta, porque yo recuerdo haber ido a una función y hablé con la directora, con Angélica Rogel, y le pregunté, oye, ¿la actriz está bien? No, porque sí me parece que es un texto muy demandante para cualquier intérprete, ¿no? Muy. Sobre todo porque a mí me costaba muchísimo trabajo entender cómo iba a abordar un personaje que era tan cercano a mucha realidad, ¿no? Como que siento que pues en México estamos empapados de esa realidad y yo decía, ¿cómo abordo a este personaje que no es un personaje, es una chava que le pasó y que es muy cercana a mi edad, ¿no? Entonces fue todo un viaje con Angélica a descifrar desde dónde y a partir y qué herramientas íbamos a usar. Y sí ha sido un proyecto que me pone mucho como en cuestión qué tanto está bien o cuánta es la duración de proyectos como ese. O sea, sí creo que el cuerpo, por más de que lo puedas llevar a esos lugares, tiene un límite para interpretar esas historias. Y eso siento que lo conocí, esos límites y esas herramientas las adquirí mucho a partir de esas 2 temporadas que fueron... Pues hicimos la obra durante casi un año. Pero increíble, porque yo creo que finalmente eso es técnica, Justo. que te va a servir toda la vida. Justo. ¿Estás de acuerdo? Justo, o sea, el viaje de la primera temporada fue completamente diferente al viaje de la segunda. En la primera dábamos una función a la semana, entonces era otra cosa. En la otra era la repetición de viernes, sábado y domingo. Entonces, ver también a mis compañeros lo que me daban cada función en un fin de semana completo versus un día a la semana, y eso cómo me ponía a mí, pues sí fue muy interesante y me enseñó mucho. ¿Qué fue lo más poderoso que te sucedió realizando ese personaje? ¿O qué fue lo más conmovedor que pasó en el teatro, que recuerdes? Hay 2 cosas. Una es la reacción de una chica en particular. Cuando salí de la función, estaba súper conmovida, pero muy conmovida. Y yo tenía mucho miedo de que sucediera eso, porque sabía que podía pasar. Me la topé de frente y fue súper bonito el vínculo que generamos a partir de eso, porque en realidad ella estaba de alguna manera drenando. O sea, no estaba pasándola mal, sino me decía como... Me llevó a muchas cosas, pero me siento muy agradecida de ver ficciones como estas, ¿no? Y que lo estés habitando, gracias. Eso, y haber hecho la función en el Teatro de la Ciudad con senadores, diputados, cuerpo de la policía en México, y poder tener una conversación con ellos y con ellas después de la función. Para mí eso fue muy poderoso porque nosotros pues yo hago el teatro pensando en que voy a cambiar el mundo y la verdad es que no. Pero cuando sí te acercas a eso y hay un diálogo con alguien que atiende esos casos, me parece muy poderoso. Que yo creo que es importantísimo, Ana Sofía, el seguir pensando que lo que hacemos importa. Sí. Porque si no, no tiene sentido. Sí, totalmente, totalmente. Yo sí creo que por eso busco siempre de alguna manera tener proyectos en donde me pongan en jaque y haya como muchas preguntas y respuestas al resolver en el proyecto y que tengan como alguna injerencia social, política, porque es algo que soy yo y me interesa la conversación, me gusta, ¿sabes? ¿Tú crees que una intérprete, una actriz como tú debe tener un compromiso social? No sé si deba de tenerlo. Yo sí lo tengo, ¿sabes? O sea, yo creo que eso también depende de la carrera que cada una elija. Para mí, yo no veo actuar sin tener eso, ¿sabes? No me haría sentido, pero tal vez es pues, desde dónde abordo yo la actuación. Pero conozco a otras mujeres que no y me parece válido. ¿Crees que ha habido una evolución más de lo evidente, ¿no? Estoy hablando de cuando Mapita Cortés trabajaba en la industria del espectáculo en México a la Ana Sofía del día de hoy. Sí, mi abuela dejó de trabajar porque se casó con mi abuelo. Es así, lo decía en entrevistas. O sea, como yo voy a trabajar de actriz casada y teniendo hijos. Hay una entrevista que yo leí de mi abuela que me impresiona su respuesta porque, claro, es la época. Y yo verme hoy, a mis 29 años, viviendo con mi pareja, pero priorizando mucho de mi carrera y realizándome también mucho a partir de eso y haciendo equipo, es como otra cosa, otra oportunidad también que me tocó a mí. ¿Te gustaría dirigir en el futuro? ¿Qué? ¿Teatro? Sí, mucho. ¿Cuáles serían los personajes que se te antoja interpretar a corto plazo? A mí me gustaría muchísimo, es que esto es así, va a ser muy clara mi respuesta, pero a mí me gustaría mucho hacer una obra de teatro, Las Tres Hermanas, una adaptación. Uy, sí.
¿Dónde? Chécate, velo preciso. Ajá. Masha sería Diana Sedano. Ajá. Olga sería Mariana Jiménez. Y yo sería Irina. Y me gustaría muchísimo que la dirigiera Angélica Rogel. No, hombre, pues Mira. ese combo es dinamita pura. Y adaptación de Talia Yael. Sí, así lo tengo muy ahí. De todos tus trabajos, ¿de cuáles te sientes más orgullosa? Me siento muy orgullosa de la obra Que Sale Mal, porque fue lo primero que hice. Y estar 5 años en una obra de teatro es que aprendí lo que nunca hubiera aprendido en otro lugar. Lo que debes hacer y no hacer. Todo. Y mis compañeros son tan profesionales. Yo venía también de otro contexto, de otro sueño, de otras ideas de lo que era actuar. Y de pronto trabajar a lo de Juan Carlos Medellín, de Artús Chávez, que tienen unas tablas y que tienen un hambre, que tienen un talento, me enseñó mucho. ¿Qué valor le das hoy en día a tu preparación académica en Casa Azul? Le doy mucho valor, porque yo sí creo que para mí la escuela fue particularmente importante para romper la idea de lo que era y construir quién quería ser, ¿no? Porque, pues sí, como que crecí con unos ideales un poco impuestos de escuelas legionarias y de escuelas de puras mujeres. Y de pronto entrar a una escuela en donde yo podía encontrarme y ver quién era, fue súper poderoso. Tuve maestras que me cambiaron muchísimo y maestros que de verdad yo creo que actúo gracias a ellas y a ellos. ¿Qué es lo que no le enseñan a un estudiante de actuación en la escuela que es importantísimo a la hora de la vida profesional, de ejercerlo? Siento que hay un trabajo tan arduo en la parte de la neutralidad que se pierde mucho la identidad a veces de tu persona. Entonces tú piensas que en set o en el teatro tu persona tienes que limpiarla por completo y ser neutral, y nadie es neutral, ningún personaje es neutral, nadie habla neutro, nadie se mueve neutro. Entonces siento que abstraerte de tanto de ti, incluso los acentos, como que siento que a veces puede ser contraproducente y regresar a eso y entenderlo, pues a mí me ha tomado los 8 años que llevo trabajando, ¿no? Como entender que puedo estar más suelta, ¿no? Y que está bien. Me imagino que tu abuela se siente tan orgullosa de ti, Sofía. Toda tu familia, la verdad. Gracias. ¿No? Espero que sí. Y siento que tu instrumento principal, porque te conozco y he tenido la fortuna de trabajar contigo, es que eres auténtica y eres original. Y eso cuesta mucho trabajo hoy en día, ¿sabes? Cuando vivimos en un mundo tan apabullante, ¿no? Y rodeado de mensajes en redes sociales. El ser auténtico creo que hoy en día tiene un valor muy particular. No sé si estés de acuerdo conmigo. Gracias. Pues muchas gracias. Tú también eres muy auténtico. Vamos a decir salud con esto. Pero antes, amigos, le vamos a hacer entrega del shaker personalizado de Ana Sofía Gatica, quien estuvo con nosotros aquí en la barra, y que quede sentado que hoy se inventó el Gatica Rebel. Gracias. Salud.